en el gobierno nacional existe un acuerdo en torno a cómo buscar esa paz y a las posibilidades de éxito de esa paz? Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Federico, y desde luego a todos los asistentes. Honrado por la escogencia de este panel. Y bueno, mejor que no me oigan. Entonces, bueno, a ver, creo que la paz total no solamente es un desafío, sino una necesidad. Y hay que mirarlo en sentido histórico, tal como lo planteo Pastor, por supuesto no retrocediendo tanto, ¿no? Desde los comuneros hasta ahora. Bueno, hay unos comuneros, unos nuevos comuneros que son los que están en Nariño, me parece que dan una esperanza muy fuerte, digamos, de la posibilidad de una paz total, y me parece que es un tema muy interesante, digamos, a desarrollar, porque toca con el tema territorial. Estoy convencido de verdad que si bien puede haber mesas nacionales, puede haber actores nacionales, la posibilidad de que la paz se materializa es con la paz territorial, que es donde está la gente, no solamente la gente de Bogotá. Yo me siento bogotano no tanto por el nacimiento, soy afortunadamente bugueño y ejerzo, digamos, esa bugueñidad en ocasiones, pero en general me parece que una mirada del país desde Bogotá no es suficiente. Hay que estar allá en los territorios, mirarlos y desde luego a veces sumirse en ellos. No, antes las sociedades de las capitales eran lo más sofisticado y ahora uno va a los territorios y encuentra el sofistique para sobrevivir incluso es mucho más alto, digamos, en los territorios más que aquí en la capital. Quiero decir que mi postura es la siguiente: la paz total no es solamente un desafío, sino una necesidad. Estamos en una etapa donde podríamos decir que los conflictos armados insurreccionales, tal como se dieron en una época, ya pasaron, aunque desde luego tenemos el ELN que se quedó un poco rezagado, digamos, de esa etapa. Y entonces tenemos hoy unas violencias, una suma de violencias que se entrelazan, se entrecruzan, se combaten entre sí y donde lo fundamental, desde luego, es las rentas de las economías ilegales. Ese es, digamos, el panorama. No es el panorama de llegar a un nuevo estado de cualquier corte que sea, pero desde luego que más o menos todos estamos de acuerdo de que toca hacer unos ajustes al sistema económico, al modelo económico más que otra cosa, y eso quedó consignado, digamos, en uno de los puntos del Acuerdo de México que se hizo con el ELN. Indudablemente vivimos en un sistema económico capitalista y eso no va a cambiar con ninguno de los acuerdos de paz. Pero vivimos en un modelo económico que articula economías ilícitas con el lavado de activos que lo hacen los empresarios que viven en la economía legal. Es decir, hay una combinación de lo que uno podría llamar, además con un modelo capitalista neoliberal y con un modelo capitalista de un lumpencapitalismo, diría yo. Ese entrevero entre esas dos economías, desde luego, es el tema a superar y es un tema que hay que discutir con claridad, digamos, frente a de todo el país. No es un tema para discutirlo solamente en una mesa de negociación, sino que es un tema de cómo estamos desarrollando este país y cómo estamos produciendo desarrollo, riqueza, en fin. Bueno, veamos ahí quién piensa que, tal como lo dijo Fico Marx, ¿no? Plata es plata, ¿no? Pero eso no es así. Plata es plata. Bueno, pero digamos, usted
Bueno, Usted, Oti, perdón, lo interrumpo, no sé si alcanzó a oír esta mañana al ministro del Interior, pero él, digamos, palabras más, palabras menos, decía, la cosa con el ELN está muy enredada y en la paz total veo muy difícil que tengamos una victoria. Usted, que tiene ese chicharrón encima, dice, yo con el ELN, por ejemplo, para que lo acotemos en eso, estoy optimista, veo futuro. no, mire, digamos, creo que el gran, curiosamente, a pesar que en el fondo de esta paz que ahora hay, el tema es fundamentalmente económico, uno de los desafíos grandes es la repolitización de la paz. Creo que todo el mundo, digamos, todos los grupos armados ilegales, con ellos quieren aparecer o ser o llegar a ser grupos políticos. Y de todas maneras, uno de los elementos fundamentales que hay que ver cómo, y es uno de los nombres de la paz, cómo la gobernanza de muchos territorios, digamos, hay que cambiarla. Y donde ellos pueden también cambiarse a sí mismos. En muchas partes gobiernan los ilegales. Llegar a un Estado social de derecho significa la transformación de las economías, pero que también ellos que conocen esos territorios, que están o cogobernando en esos territorios, puedan asumir otro tipo de gobierno. Pensar, me parece que ahí hay un error de las mesas sociopolíticas y sociojurídicas. Esa teorización o esa división entre uno y otro me parece que es complicada porque la realidad está mostrando que, digamos, no hay una división tan fuerte entre unos y otros. Todos de alguna manera están situados en el plano más elemental, pero también más importante, que es la economía, y desde luego todos están mirando ese tema, cómo nos sostenemos, cómo si nos desarmamos llegamos a ser respetables. Está el clan del Golfo, que a ellos no les gusta que le digamos así, a ellos les Y usted gusta. les reconoce un carácter político? ¿Cómo? ¿Les reconoce un carácter político? No, no se les reconoce, es muy difícil hacerlo, pero de hecho están ejerciendo poder y están ejerciendo mando sobre municipios enteros y están aspirando, digamos, a tener, claro, motivados por la ampliación de su economía, están ampliando sus territorios y Lo que están dijo usted ayer es aprendiendo a hacer aterrador. cosas. Decidieron tomarse Quibdó. Por ejemplo, están, y ya, por favor, dígame, yo lo dije ayer ante una entrevista, aquí nos escandalizamos, tenemos mucha hipocresía. Teníamos ciudades gobernadas por ilegales. Cartel de Cali gobernaba Cali, Cartel de Medellín gobernaba esa ciudad y de alguna manera nos escandalizamos y hacían política y todo el proceso 8000 fue el descubrimiento de esa realidad también. Entonces, hemos progresado, por supuesto. Ya hoy nos escandaliza que se vayan a tomar Quibdó, que desde luego es una capital muy importante de un departamento que quiere y tiene la vocación de ser un departamento importante, pero que está pasando por una situación complicada. Hoy, y allí digamos vuelvo al tema de la paz como un elemento territorial, la posibilidad de que muchas de estas personas, incluso hablo del ELN, ellos han dicho en más de una ocasión, no queremos ser senadores, queremos, digamos, tener una influencia, un peso dentro de nuestras regiones. Ellos han tenido una historia muy de afianzamiento y de relación con las poblaciones que allá existen. Entonces queremos permanecer en los territorios y tener esa presencia, ese poder, aún sin armas, aunque desde luego todo el tema del desarme no se discute con ellos, aún de todas maneras ellos piensan que cuando se instaure, digamos, una nueva realidad jurídica, política y económica en esos territorios, ellos puedan ser parte, digamos, de esa gente que está allí en esos territorios. De tal manera que 60 años de lucha no es solamente 60 años de guerra, que realmente hay que relativizar eso, sino 60 años de permanencia en esos territorios. Entonces, esa realidad
para no movernos dentro de un mundo maniqueo de los buenos y los malos, pues también hay que mirarlo. Aquí hay gente, no digo que aquí, ¿no? Aquí todos somos decentes, sino en este país hay personas que tienen una gran violencia en su corazón. Aunque no hayan cogido un fusil, digamos, de alguna manera piensan en un mundo donde ellos se sienten los buenos y que hay que acabar con los malos. Es decir, un mundo muy elemental que de luego nos impide llegar a un estadio de paz, ¿no? Pero aparte de eso, desde luego hay realidades culturales. Nosotros en general nos sentimos el mundo blanco. Somos mestizos, tenemos adentro de nosotros mismos al negro, al africano, al indígena, y de todas maneras nosotros todavía pensamos como europeos, pensando que hay minorías allá, por allá, y con ese pensamiento tan blanco, de alguna manera despreciamos, y ese desprecio que lo ha planteado de muchas maneras, y mejor que lo puedo plantear yo, el presidente Petro, es real. Las fronteras nuestras también, sectores, somos una ciudad como Bogotá, de la cual se ha gobernado el país y que desconoce y abandona sus fronteras. Son sitios absolutamente lejanos que no tienen que ver con, antes se llamaban territorios nacionales. Hoy, en esas fronteras, la gente sobrevive como puede, se impone la ilegalidad y desde luego hoy el desarrollo económico ha estado centrado acá, el desarrollo cultural no, allá también hay culturas muy valiosas que se han desarrollado en medio de la pobreza y a veces de la miseria y el sufrimiento y de la violencia. De tal manera que tenemos que un proceso de paz, un proceso también de reconocerse cómo somos nosotros mismos. Y la cuestión jurídica, que no soy abogado, y me excusan que no lo sea, ¿no? Ah, sí, entonces menor que no. Bueno, es la siguiente. Las reflexiones, este mundo de empezar a ver la paz es un mundo de creatividad y de descubrimientos y de aprendizaje. Yo no creo en los expertos de paz. No creo. Creo que la paz es un descubrimiento y para eso toca pensar casi, digamos, siempre, digamos, desde que uno amanece hasta que anochece. Hoy, por supuesto, me toca hacerlo con más intensidad. Es un descubrimiento permanente de lo que es este país. Claro, claro. No, lo único que no hay es aburrimiento. Sí, entretenido está. Es muy entretenido, pero es el cansancio. No, Netflix ya no existe, ¿no? Estamos en esta... Bueno, Pero ya, lo jurídico, me perdí un poco. Pensamos de que el tema jurídico no admite ya más justicias transicionales. Creo que lo que toca fortalecer después de este proceso es la justicia ordinaria. Así, digamos, se aprovechen, digamos, las justicias que no las hemos podido cerrar y va a ser casi más difícil de cerrar, que son la justicia de justicia y paz. Ahí están, acuden los que fueron beneficiarios o perjudiciarios, no sé, de la justicia y paz, de la JEP, que digamos tiene una vocación ya de volverse algo mucho más allá de lo que para lo que fue creada, de tal manera que la justicia, incluso la jurisdicción especial indígena, que puede ser tan importante, puede articularse muy bien y fortalecer la justicia ordinaria, porque esa justicia fortalecida, vuelta mucho más flexible en las realidades territoriales, y vuelvo a mencionar esa realidad territorial, porque nos olvidamos de que esto no es un absoluto, esto es una diversidad, la berraca, donde en los territorios es donde se puede construir o no la paz.